Hola, yo soy Uno en Raya. Y yo, Sandra Salazar. Y juntas somos tu dúo favorito. Les damos la bienvenida a este bonito, chulo, hermoso episodio en donde platicaremos sobre historias que parecieran sacadas de una película, de un cuento, De un cómic, de una novela. porque pueden ser muy de no te lo creo, de Jordi no me lo vas a creer, o también pueden ser interesantes hasta cierto punto. Sí. Cuéntanos, Sandy, si tienes alguna historia. Yo tengo una, ¿te la cuento primero? Sí, dale. Vale. Mira, tengo una historia, te digo de qué tipo es. Sí. Yo creo que puede ser como un cortometraje o una película pequeña y es de acción, ¿vale? Y yo le pondría de nombre El muchacho al que se le botó la canica. ¿Va? Sí. Y el protagonista es un amigo mío, pero yo también fui parte de la historia del ensamble. El ensamble solo es de teatro, de los actores. Sí. Y bueno, todo sucedió en una fiesta en la que estábamos, no conocíamos mucho la colonia y justo estábamos pensando cómo regresar a casa. No era tan tarde, pero pues sí, ya era nochecita. Y entonces nos quedamos sentados en las escaleras del patio de la casa pensando cómo regresarnos. Y a mi amigo, que es el protagonista, el niño que se le botó la canica, se le botó la canica y de la nada como que se paró y dijo, ya me voy. Estábamos una amiga, él y yo. Y mi amiga y yo como de que pues estamos los tres y él como que además no dijo ya vámonos, dijo ya me voy. Y se paró y se salió de la casa y se echó a correr. Así. Y pues nosotras, ¿tú qué hubieras hecho? Correr tras él, bueno, gritarle, oye, ¿por qué te vas? Pues sí le gritamos, pero sí corrimos corrimos tras él. Pero pues él era como, o sea, él sí era, sí hacía ejercicio y todo, y además empezó a correr súper rápido, y mi amiga y yo, pues, o sea, no hacíamos ejercicio, entonces empezamos a ir mucho más lento, y luego yo traía un pantalón que se me bajaba, entonces me tenía que estar yendo, lo tenía que estar agarrando, así se me veía media nalga, todo, y entonces, o sea, no lo hubiéramos alcanzado, pero ya cuando lo vimos a lo lejos, de pronto se cae, o sea, como que se desvaneció. Como si se hubiera desmayado, justo. Pues sí, o sea nosotros pusimos pero corriendo. Pero no se detuvo, o sea, solo corrió y se cayó. Bueno, sí, o sea, se detuvo un poco y luego como que se cayó, así de la nada. Qué raro. Sí, y entonces ya llegamos corriendo ella y yo y le dijimos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y él estaba como súper agitado, no puedo respirar y así. Yo creo que, o sea, como que corrió tan rápido que como cuando vas al gimnasio y ya te saturas y te quieres vomitar. O sea, él así. Como que él llegó a su máximo. Llegó a su límite. Entendería que estaban en una fiesta, había alcohol de por medio. Sí, y luego de ahí ponte a correr. Tenía súper energía, pero no midió cuándo se cansó. Exacto. Y entonces ya estaba así todo sofocado y nosotras, no, tranquilo. Y, o sea, es tan dramático que, o sea, sí es como una película porque hasta nos dijo la de, dile a mi mamá que la amo. O sea, él ya se sentía con San Pedro. Pecas, pozoles, díganle a mi mamá que la amo. Sí, y él era ¿quién es? El Chicles. No, el Chicles no es, bueno, sí, el Chicles, el Pecas y el Pozoles. Y dijo, dile a mi mamá que la amo. Y pues ahí sí te espantas, o sea, hoy da risa, pero ahí sí nos espantamos como de que no, ¿cómo crees? Tranquilo. Y pero... Claro, yo me hubiera preocupado también porque, imagínate, ¿cuántos años tenían? Pues yo creo como 19. Sí, eran muy, o sea, al final... Bueno, mi amiga y yo como 19 y él un poquito como 23. 23, sí. Porque no, pues... O sea, de que era chiquito, ¿no? ¿O qué? Sí, pero yo creí que todos eran como de la misma edad, entonces a todos se les iba a botar la canica al mismo nivel.
Ay, pero no, se no le botó al más al grande. más grande, sí. Ajá, Que bueno, no es una regla que quien sea la persona más grande va a ser la persona más más madura. madura o quien va a cuidar y demás. ¿Qué pasó después? Ah, pues ¿Llamaron entonces, a la ambulancia? no, pues estaba en sus mensajes de fin, de dile a ¿Te mi, quedas con mi Xbox, por favor? ajá, no, no dejó nada, creo que no tenía nada, pero estábamos en eso y todavía se volvió más dramático porque entonces se para una camioneta junto a nosotros, como de gente, de ahí, de chavos de chavos de la colonia. Y nos espantamos, o sea, porque sí sentimos que a lo mejor, pues nos iban a hacer algo o a lo Ajá. mejor hasta subir a la camioneta, qué sé yo, ¿no? Pero no, o sea, súper buena onda, abre la puerta y el conductor dice como que, ¿qué les pasó? Y así, pues nosotras, no, es que nuestro amigo, no puede respirar y eso. Y entonces, como que había uno más chavito, o sea, pero chavito como de 15 años. Ujú. Y entonces le dicen, tú bájate a ayudarlos. Y lo mandan a ayudarnos, o sea, lo bajan de la camioneta y ellos se van. Y entonces él se queda con nosotros y dice, pero ¿cómo los ayudo? Y nosotros, pues no sé. Pero en lo que pasaba eso, mi amigo ya recuperó el aliento, como, ay, no, ya estoy bien. Y le regresó la caneca a su lugar y dijo, ya hay que irnos. El metro está, creo que aquí a la vuelta, porque ya él había corrido como que yo creo que hacia allá se dirigía Ajá, en su carrera. ajá. Y dijo, el metro está aquí a la vuelta, ya vámonos. Y nosotras, En ah, su bueno, carrera contra él mismo que perdió. sí, no sé si nos quería abandonar tal vez, pero o sea, ya a lo mejor hoy que lo pienso, tal vez él estaba pensando y dijo, no, ma, las voy a tener que llevar a su casa. Ajá, Mejor hago como que me vuelvo loco y ya yo me voy solo, tal vez, ajá. pero no le... Pero no le preocupó ni siquiera la camioneta ni nada, o sea, estaba muy en su rollo. O sea, al principio lo que más le preocupaba es que no podía Sí, respirar, pero ya después, sí, ya dijo, o sea, como que ya después sí dijo, no, y la camioneta sí me sacó de onda y todo. pero ya tiempo Ya después, después. ajá, pero entonces ya volvió en sí, dijo, no, el metro está creo que aquí a la vuelta, ya vámonos. Y el chavito, ¿y yo qué hago? Y nosotras, pues no sabemos, gracias. Y ya se quedó ahí y nos fuimos al O metro. sea, cada quien agarró su rumbo. Sí, Ustedes al metro, nosotros ya nos biciquita, fuimos, y él caminó. así es. No manches. Y esa es la historia. Si yo veo, o sea, si me llega a pasar eso, por ejemplo, y no puedes respirar y así, ves una camioneta y creo que se te olvida todo lo que estás sintiendo porque no es algo médico. O sea, es algo Ah, mental. no, porque, o sea, yo digo que no era como ansiedad, o sea, No, no, por eso, o sea, como de cansancio. Pero sí, se te olvida, o sea, ves la camioneta así de repente, ¡ing! Estacionarse y después, yo creo sí, que hizo todo claro, lo posible por recuperarse. recuperarse y entonces por eso ya estaba luego bien y ya, entonces total que sí, pero si no es como de peliculita, Sí, ¿no? y yo creo que sí las quería abandonar y ustedes no se dejaron. Sí, pero, o sea, ni siquiera creo que nos haya llevado, o sea, no tenía por qué preocuparse, No, no, por lo que me has contado es que ustedes habían sido siempre muy independiente, independientes. sí, y Qué, ya, qué gran historia. sí, y Y tú que tienes... todo salió bien al final. Ah, sí, o sea, obvio, en el momento, o sea, yo pensaba, o sea, la verdad pensaba así de que no, por qué vine a esta fiesta? O sea, de que no conozco y todo. Sí. Ya ahorita lo cuento como con gracia, lo contábamos con nuestros amigos así también de ja, 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 Ujú. pero en su momento sí es algo peligroso, ¿no? Sí, y que si las personas que iban en esa camioneta están viendo este episodio o lo ven algún día, qué padre que fueron buena onda y que bajaron al amiguito a ayudar, Sí. pero Bueno, que lo abandonaron. Ellos también se querían deshacer de él, ¿no? imagínate, se juntaron. Ajá, así de tú ayúdalos Ajá. y ya. Pero esa es mi historia. ¿Tú tienes ¿Qué alguna? historia? Yo tengo una de en donde quise ser superhéroe. Ok. Quise rescatar un gatito de un cable. Y esa como que es como una novela, Mm, podría ser justo tal vez una caricatura. una caricatura. Una caricatura, el modo caricatura. Me acuerdo que era el año de 1900, no era tanto. No, yo no me acuerdo qué año era, pero yo tenía como 15 años o menos y iba caminando normal por la calle y de repente empecé a escuchar muchos maullidos, pero como de gatos chiquitos. Miau, 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 miau. Y estaba volteando por todos lados, la calle estaba muy sola porque era de esas veces que oscurece temprano, que es ya como de otoño a invierno, Ajá. ¿no?
Entonces yo creo que eran como las 6, tampoco era tan tarde, 6 y cachito. Y entonces de repente volteo hacia arriba, así como buscando a los gatitos, y los vi en una marquesina. Varios gatitos estaban justo en la marquesina, como justo en la orillita, y otro gatito ya estaba en el cable, pero era de las veces que se hacía todo así. Lo primero que pensé fue quitarme mi sudadera y acercarme, porque al estar cerca de una marquesina quería decir que estaban cerca de una casa, porque Ajá, estaban en la marquesina de la casa. Entonces me acerqué mucho a la casa, pero justo ahí también aprendí sobre física. ajá. Entonces cuando yo puse Tu mi sudadera. sudadera, mis manos así, o sea, y de este lado quedaba justo el otro cacho de la sudadera, Y tú y gritándole, ¡salta! ¡salta! Aquí yo te recibo. Entonces el pobre gatito estaba súper así en los nervios, a todo lo que da, porque Ajá. estaba todo el tiempo, miau, Se sí, tambaleaba. y se tambaleaba. Entonces yo estaba de este lado así como en los circos, así buscando en dónde caía. Pero, ¿por qué aprendí de física? Abajo de mí había un cacho de cemento, o Ajá. sea, era una barda. Entonces, esa barda quedaba a una distancia de 5 centímetros de mi sudadera, Ujú, porque yo no podía alzar más las manos porque yo soy ujú, chaparrita. Entonces, la barda quedaba muy cerquita de mi sudadera. Bueno, ujú. entonces yo estaba así, yo no sabía nada de física. Salta, salta, gatito. Y en eso el gatito salta. ¿Y si saltó o ya No, se se cayó? cayó. Yo me imaginé al gatito. No, se cayó. Y entonces el pobre gatito se cae. Evidentemente yo solo tenía agarrada mi sudadera de 2 asas. Ajá. Las otras 2 asas tenía que tener una fuerza para que el gatito Ujú. no se pegara. Sí, o sea, ni siquiera era como algo redondito, era como una Cuadro, camita, sí, como una camita. un catre. Ándale, algo así. Entonces el pobre gatito cae y al yo estar a 5 centímetros de la barda Te ganó y la al no fuerza. tener otros 2 soportes, me ganó la fuerza y el gatito se pegó en todo el cemento. Lo único colchonadito que había era el grosor de De mi tu sudadera, sudadera, que era delgadita. que era muy delgadito. Y entonces fue un acto fallido, un acto heroico fallido, porque el pobre gatito, yo dije, ay, lo voy a revisar. Mientras dejé mi sudadera, Ay, se fue, ¿no? sí, se paró así, corriendo, así, Bueno, pero lo bueno es que se paró. y se fue. O sea, y cuando lo iba a agarrar, saltó y huyó. Y el gatito, ¿me fallas? Ajá. Nunca seas bombera. No, pero sí ves que, o sea, cuando, como dices, cuando los reciben, tú estabas solita, pero Sí. normalmente son dos personas, Sí, ¿no? es como si tú lo agarraras de 2 esquinas, yo de 2 esquinas, y justo Ah, tú y yo hacemos esa fuerza porque cuando cae, sí, alzas, ¿no? Entre las dos así, alzas. pero igual te baja, ¿no? Ajá, Que hace poco rescataron así a unos niños y creo que hasta los bomberos, o bueno, quien los rescató se rompieron los brazos de la fuerza. sí, es Ajá. parte de la física. Sí, que el gatito yo creo que pesaba su kilo y medio. Pero aún así, pobre gatito. Y tiene sentido lo de la física porque yo había visto después TikToks que me hicieron mucho sentido, o sea, muchos años después cuando salió la plataforma. Mira, pon tus manos así. Cuando ¿Sí? tú juntas las ¿Así? manos con otra persona, y no sé si has visto TikToks que dicen, alguien está arriba de la cama y le dicen, salta, salta. Entonces la persona salta a tus brazos y tú y yo queremos agarrarle. Tú y yo corremos el riesgo de pegarnos en la Ah, cara por la o fuerza. sea, como que se va a ir tan adentro que... Ajá, así. Y el peso. Entonces, física, Ajá. totalmente física, pero bueno, esa es mi historia. ¿Y cómo le llamarías a tu historia? Es, Que dijiste que podría ser una caricatura, ¿no? sí, eh, la bombera novata, la bomberita. La bomberita. Y Y que así vestida de bomberita, pero que el traje me quedara grande en la caricatura. y es como un superhéroe estilo el Chapulín Colorado de que todo le salía mal, ¿no? Igualito. No contaban con mi astucia. Sí, bueno, ¿tú has rescatado animales así? Pues no, o sea, porque no, o sea, yo creo que no tengo, para los animales, no tengo tanto feeling, o sea, como que en general Pero no te me has... dan un poquito de miedo que, No, pero yo creo que tú eres una persona muy buena y si te encuentras en una situación donde estás viendo un animalito en riesgo,
buscarías ayuda. Ujú. Pero buscaría ayuda, pero Ajá. no ayudarlo yo. Por Exacto. decir, si ahorita encontrara un Eso es ayudar. animalito, sí te diría, oye, Eso es ayudar al final. hay un animalito Cada en quien riesgo. ayuda de Hay un diferentes maneras. cerdito. Ajá. De bomberín. Bomberita Juárez. Ah, no. Ve a rescatar Ajá. ese. No, yo creo Eso es que solo ayudar. he rescatado como abejitas o cosas así. O sea, como de que las echo a... O quito un caracol del paso para que no lo Ajá. pisen. Pues es lo mismo, o sea, no necesariamente tienes que rescatar a un animal Facundo estaría grande. orgulloso de mí. Sí. ¿Tienes otra historia que Sí, compartirle a nuestra bella audiencia allá en casita? sí, a ver, tengo una que es como de novela cómica, como Ujú. tipo Betty la Fea, porque ves que, no sé, ¿tú veías Betty la Fea? Sí, Es- la original, la de Colombia. sí, la de Sí. Colombia. Y hay una, que salía que se llama Sofía, o se Ujú. llamaba Sofía, que era una chaparrita. Que era como un grupito de secretarias. Sí, que era el cuartel de las Ajá. feas. Y entonces esta Sofía tenía como la peculiaridad de que siempre la cachaban hablando mal normalmente de don Armando. O se estaba diciendo, no, y que es un gruñón y lo que sea. Y Sofía, y ella, ay, estaba hablando de mi novela de anoche, o sea, así, pero ella estaba hablando de... Entonces a mí me capturaron una vez así, o sea, sea como una de comedia porque un día, estuvo, o sea, bueno, no hablé mal, pero lo peor del caso es que se quedó registrado en su buzón de celular. No. Ajá, entonces, o sea, fue súper oso para mí. O sea, es que por eso sí es como una novelita, porque no es oso porque yo tuve la culpa, o sea, tiene una trama que ahí te va. Esta chica era de mi equipo en un trabajo, pero el problema conmigo, o sea, porque sí yo tuve la culpa, que fue como un poco en aquellos momentos que yo era más inmadura, como que tenía un poco de berrinche porque yo no había querido que ella estuviera en mi, o sea, Ya. yo quería otra persona en mi equipo y como que me la Te la impusieron. impusieron, Ujú. ajá, no, ella va a estar en tu equipo, y mi jefe, ¿no? Me dijo eso. Entonces acepté y empecé a trabajar, pero como que te queda esa inmadurez de, ay, o sea, como que no es la que yo quería, ¿no? Entonces, pues ya medio que trabajamos y todo, y un día llegó a comer conmigo otra compañera que estaba en otra unidad de negocio, y entonces esta chica se había ido, o sea, como trabajábamos en las oficinas, pero de pronto podías dar recorrido, ¿no? Entonces ella se había ido a un recorrido y llegó esta compañera a comer conmigo. Y pues dentro de todo, era profesional, no de irme, o sea, yo le avisé de que, oye, bueno, le quería avisar de que me iba a ir a comer y que regresaba como de que si necesitaba algo. Entonces yo le marqué como para avisarle, pero como de esas veces que vas apurada, entonces yo ya iba saliendo con mi amiga y le dije, déjame le hablo a Lolita, ¿no? Ajá. Déjame le hablo a Lolita para avisarle que ya me voy a comer, que si necesita algo y si no, pues que al rato la veo. Entonces yo le estoy marcando a Lolita y entonces mi amiga justo dice, por cierto, ¿cómo van? O sea, porque justo ella tenía el antecedente de saber que no era como la persona Te que yo estaba, había elegido. te estaba preguntando mientras sonaba el tit, Ujú. mientras entraba la llamada. Sí, Ajá. entonces ahora que lo pienso, la culpo a ella para que me pregunta mientras le estoy llamando. No, tú también. Normalmente cuando alguien agarra el teléfono dice, permíteme tantito y ya. Sí, pero, o sea, lo que hice fue distraerme. Pero, o sea, también lo que hubiera podido pasar es que me hubiera contestado Lolita y entonces yo hubiera hecho espérame tantito Ajá. y ya, oye, ya voy a ir a comer y al rato nos vemos. Y como que todo el destino se juntó, que en que no me contestó y en que mi amiga me preguntó en ese momento por ella. Y te distrajiste del Me sonido del distraje tit. del teléfono, ajá, entonces yo estoy en su llamada y entonces dice, ¿cómo te ha ido con Lolita? Y yo todavía le digo, ¿cómo crees? Si ni me contesta, o sea, así. Y entonces ella, pues entonces mal.
Y yo sí, y empiezo a decir, o sea, la verdad no, o sea, yo nunca he sido una persona grosera ni, o sea, que diga, es esto o el otro, ¿no? Pero sí así como de que no, pues es que no conectamos, nos pasa esto, o sea, este tipo de cosas que no me contesta, como que le hablo y siento que no me escucha, o sea, como que empecé a decir varias cosas. Claro que al final no son cosas negativas, que también es como lo tome la persona, sin embargo, tal vez no habías sido tan bien madura como líder en hablar con ella y decirle. Justo. Sí, Ujú. creo que, o sea, y fue como hasta cierto punto, fíjate, ¿eh? No, ya no es novelera, es como algo de La Rosa de Guadalupe, Ajá, como para que yo reflexionara no ma- como un aprendizaje de vida, porque, ajá, eso, o sea, como que si yo hubiera sido madura y hubiera hablado con ella y aceptado también las cosas y no estar como, no, yo no la quería en mi equipo, a lo mejor hubiera sido diferente. Entonces, como que todo el destino se juntó ujú, en darme una lección, porque entonces justo empieza a decir cosas que yo debí de haberle dicho en su cara y estoy claro. diciendo a mi amiga, te digo, no muy malas, pero pues al final sí hablando de ella. Y entonces, como que regreso a la realidad y veo, bueno, como que estaba así y veo, y es como cuando se acaba tu tiempo de que ya lo dejaste guardado en el buzón, o sea, de mensaje guardado. Entonces lo que había sucedido es que cuando yo le marqué, entró a su buzón de voz. Sí. Y entonces todo lo que yo dije No, se quedó grabado en su buzón, pero entonces ya ni siquiera puedes hacer nada, no, porque ya no está en tu, o sea, no es en su celular está toda la sí. información. Entonces yo le dije a mi amiga, no manches. O sea, ya ahí o sea, ya Ok, qué. sí. Y le dije, no, es que entró al buzón y bla, bla, bla. Ya, no manches, estás bien tonta, bla, bla. ¿Pero qué hiciste? Ah, pues yo ya no podía hacer Yo nada. ya me fui a comprar. Renuncié. Yo me, Nunca ah, más. sí, ahí sí me Le fui a... dejé una carta que decía, por favor, después de esta vergüenza, toma mi puesto. Sí. No, pues sí me fui a comer, Pero seguramente ya toda pues nerviosa, sí, ahí incómoda. todavía estuve muy nerviosa. Y, Y eso que no era nada, sí, o sea, yo que te conozco, no era nada malo. mm, mm, Pero mm, como tú dices, la vida te dio una lección sí. de madurez, Sí, tú vas siendo también distinta de líder. porque, ajá, porque hoy en día justo lo que, bueno, para empezar no hubiera hecho eso de hablar o sea, como que así, o sea, antes de eso yo ya hubiera hablado con ella de que, oye, hay que poner, o sea, necesito que te pongas las pilas en esto y yo me voy a poner las pilas en esto para hacer un mejor equipo, ¿no? Entonces ya de inicio ya hubiera hablado con ella. Y segundo lugar, ya en la situación de que se grabó el mensaje, lo hubiera buscado de enseguida. Sí. O sea, como de que, oye, pasó esto, sé que la cagué, Es como dar la cara al sí, final. como sé que la cagué, pero pues así, justo aprovechamos para tener una plática y decirnos nuestras verdades. Sí, lo hubiera hecho de otra forma. Ahí pues era inmadura y digo, no tanto, pero no sabía a lo mejor cómo confrontar ciertas Y cómo cosas. lidiar justo con un equipo. Ajá, y entonces yo ahí primero me puse muy nerviosa, ya comí así nerviosísima y al siguiente día pues ya como que se me pasó el nervio, porque además pues ella no me dijo nada, pues sí que me iba a decir, ¿no? Pero no todas las personas revisan su buzón. No, sí lo escuchó, o sea, porque ya cuando pasaron los días, o sea, yo primero dije, ah, a lo mejor no lo escuchó Mm. y eso, pero conforme pasaron los días, no, nuestra relación era peor, peor, peor. ¿Por qué? Pues ya, o sea, ella literalmente, o sea, como que al principio nada más era como que no te llevas muy bien, Ujú. pero sí fluye, o sea, como que trabajábamos bien. Cada quien hace su chamba. Sí, y ya después de esa situación, o sea, ella sí me contestaba feo, o sea, yo la veía que me hacía como caras y así, y ya, o sea, dije, sí, o sea, es evidente que lo escuchó. Pero una relación inmadura de los dos lados. Sí, yo creo Sí. que sí. Oye, espera, tengo una duda. Lolita al menos era, o sea, hoy sí ya lo ves profesionalmente y objetivamente, ¿era un buen elemento en el equipo? ¿O O también sea, era chiquita? no, ella era más grande que yo, y tenía más experiencia que yo laboralmente, Mm, pero así como tu historia de éxito, o sea, al final a mí me subieron de posición por otras sí. cualidades.
Y claro, también va a chocar con, sí, o sea, al final te da un choque de yo soy Lolita y si digo, no ma, cómo subieron de posición a esta morrilla, Que yo ya que tenía tiene esa más posición cuando experiencia. llegó. O sea, al final en eso no era inmadura Ah, Lolita, pero lo que tenía por lo que yo, o sea, justo como que en ese momento yo estaba así de me quiero comer al mundo y toda ansiosita. Entonces yo mi expectativa de Lolita era esa. Y ella como que ya era alguien más calmada, ya. que se tomaba su tiempo para muchas cosas. Entonces a mí me desesperaba porque yo decía, no, Lolita, o sea, vas, o sea, como rápido. Ujú. Y Lolita estaba muy calmada por la vida. Entonces era como que lo principal que no congeniábamos. Sí. Y entonces ya después que ella me odió y todo, o sea, ahí ya como que sí no, dije, no, ay, yo no voy a poder vivir así. Ujú. Y entonces ya le dije a mi jefe todo lo que había pasado y le dije así y le dije, te digo porque pues ya está todo súper incómodo, o sea, ahora sí real, ya no podemos trabajar juntas, o sea, como que ella no me hace caso y pues te digo, yo Sí. chiquita, o sea, como que yo no sabía muy bien cómo hacer, pues ya, o sea, sí sabía a lo mejor si todo va bien cómo llevar un equipo, pero en una situación así ya no sabía qué Ahora más hacer. entiendo por qué me ayudaste, por qué fuiste mi mentora. Porque, Cuando me subieron, cuando mi historia de así éxito, que me yo sí. duplicaron el sueldo, pero no solo era eso, eso conllevaba responsabilidades. Sí, Y tú te acercaste conmigo, fuiste mi mentora al final. sí, porque justo yo a lo mejor ya había vivido eso Ajá. y dices es difícil, ¿no? Sí. Y entonces yo le dije a mi jefe, y mi jefe se le hizo muy fácil, o sea, primero tampoco él era como, o sea, también él era joven, ¿no? Ah, Entonces como que se le hizo primero chistoso y yo no es chistoso y dijo, pues resuélvelo o así. Pero ya después como que él dijo, pues yo vino a mí para ayudarla y entonces lo que se le ocurrió hacer fue que un día se mete a ella como de que iba a hablar con ella y estando ella en su oficina, me dice, Sandy, ven. Y ya voy. Y entonces llego a su oficina y me dice, sí escuchó todo se quedó grabado en su teléfono. Háblenlo. Y se va. O sea, nos o sea, dejó, las dejó ahí. como que nos confrontó y Ajá. nos dejó hablando. O sea, estuvo bien. Fue drástico, pero bien. O sea, yo no me lo esperaba, no me avisó. Claro, porque desde tu posición, todo lo que hemos platicado ahorita, tendrías que haberla buscado, como tú Sí, dijiste. justo. Y él no me avisó, o sea, fue como muy bien, o sea, estuvo bien, pero demasiado drástico, rápido, me hubiera avisado, ¿no? Y ya, o sea, como que agarré valor y ya le dije, ah, bueno, pues sí, pues te ofrezco una disculpa, todo así. Y ya como que también ella esperaba un poco la parte de la disculpa Sí, y ya mejoró. O sea, no te voy a decir que fuimos las mejores amigas, pero trabajaban. pero ya o sea, se resolvió y de hecho mejoró Ujú. a como cuando yo le platiqué a mi amiga de cómo iba. Entonces, Ah, como que bien. qué bueno. Entonces, sí es como novelera, ¿no? Sí, Pero sí, con como la rosa, mensaje. sí, como dices, como la rosa de Guadalupe. Ajá, y ya, ¿cómo ves? Ay, no, qué interesante. O sea, la neta es que, y qué ansiedad. O sea, yo me hubiera preocupado mucho. O sea, sí, a veces por lo que uno llega a decir, al menos yo en reuniones o con amigos, o reuniones en trabajo y demás, a veces sí estoy pensando, sobrepensando todo el día, ¿realmente lo que dije fue correcto? Ah, Y ahora imagínate dejar algo grabado, está más cañón. pero de frente. O sea, ¿a ti te han escuchado así como la Sofía así de que tú estés hablando de alguien o estés diciendo algo y de quien estás hablando te escucha? Yo creo que sí, pero algo muy levecillo. No me acuerdo ahorita, pero yo creo que sí. Ok. Sí, ojalá que nunca me pase más fuerte. Te voy a contar una historia que me acabo de acordar, también tiene que ver con animales, pero esa historia me la sé porque tengo una amiga que la cuenta y la cuenta y la cuenta en todas sus reuniones y por eso me la sé. Tengo una amiga que es alérgica a los curucos, curucos o currucos, Mm, los curucos de los son los pájaros, de los pajaritos, ajá, ¿no? Ajá. que son bichitos que, Como piojitos. ándale, piojitos de los pajaritos. Entonces, normal, dice que un día se despertó, se asomó a su ventana como Blancanieves y vio un nido. Ujú. Ya pasó el día y después, creo que pasaron 2 días y tiempo después se asomó otra vez a su ventana porque ya se asomaba a diario y vio un huevito y se emocionó. Al siguiente día ya eran 2 huevitos y dijo, no voy a...
no voy a quitar esos animalitos de aquí porque son chiquitos y seguramente no tienen curucos, o sea, son huevitos. Sí. Y la única que podría tener un curuco es la mamá, pero era un Ujú, pajarito. ujú, Creo que se dio cuenta por las palomas. ujú. Como que una vez unas palomas hicieron un nido muy cerquita de su casa y siempre amanecía con ronchas. Y Ah, todo tuvo que ver por las palomas y ahí se dio cuenta de su alergia. Bueno, resulta que los pajaritos crecieron, ujú, sí se lograron, crecieron y eran unos pajaritos al final bebés. ujú. Apenas creo que les empezaban a salir como pelitos, ni siquiera plumitas, ¿no? Son pelitos así, como un chayote. Sí, que están como peloncitos, Ándale, pero... tienen ahí como de Ujú, diferentes lugares los pelitos. Entonces le empezaron a salir ronchas. ajá. Y ella, creo que así como dijo, no voy a hacer nada todavía Ya toda bien enronchada. porque son animales y no quiero que, o sea, ¿en dónde los pondrían? Porque dicen que no es recomendable quitar un nido porque la mamá después ya no lo encuentra y los bebés ya no sobreviven o O sea, dependen de la mamá, ¿no? sí, Cuando son bebecitos. algo así. Ujú. Entonces dice que le contó a su tío, oye tío, es que mira, y yo así, ¿no? Ya estoy toda enronchada de los pajaritos que están en mi ventana y demás, Así el ojo hinchado. porque la cama daba ahí a la ventana. O sea, era así como tipo su cama y así ya, Ajá, como Blancanieves así en la tal cual. mañana, ¿no? Y entonces que el tío le dijo, ay, no, ¿cómo crees, mija? Era, era mi jefe. El de mija, El de no, mi ¿cómo hija. crees, mija? Si quieres te los quito y que no sé qué y bla, bla, bla. Y ya, entonces ella dijo que no, se fue a la escuela y demás, y dice que un día en la noche regresó y como que le generó una espinita de ver A sus a pajaritos. sus pajaritos. Entonces dice que abre la ventana, se asoma y no están los pajaritos. Ya estaba todo limpio ahí, todo ese cachito de la ventana limpio. Va y se acerca con su tío y le dice, tío, ¿qué pasó con los pajaritos y demás? Y el tío le dijo así como de, no te preocupes, me dijiste que tenías ronchas, yo ya limpié. Ah, bueno, está bien. La amiga se va y de la nada es así como de, ¿y los pajaritos? Y que fue otra vez, oye tío, ¿y los pajaritos? Los bebecitos, y que el tío le hizo así, volaron. No se sabe qué hizo el tío con los pajaritos y cómo van a volar si todavía No ni tenían plumas, ¿no? plumas. Según yo, necesitan tener plumas, ¿no? Sí, tenían pelitos nomás. Pues yo creo que No, 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 ni siquiera quiero imaginar qué hizo ese tío con los el pajaritos. misterio de los Claro. pajaritos. O sea, pero fue muy cagado porque cada que la cuenta, todos se quedan así como de, no pueden volar. Claro. Es una historia. Pero ella ya cree que sí volaron. ¿Quiere creer eso? Sí, quiere creer eso. Creo que ya no quiso, o sea, todo el mundo le pregunta, pero ¿por qué no le preguntaste más a tu tío y así? Ella Y ella quiso dijo así vivir de, no, con la mentira. sí. Dijo que era más sano para su mente. Esa es otra historia que fue chistosa cuando la Sí. escucho. Bueno, Como cada ahorita que lo cada que la escucho. contaste, me acordé de una que a lo mejor la voy a contar mal. Si la cuento mal, ya me corregirá mi mamá porque ella es una de las protagonistas, Ajá. creo. Pero, o sea, que seguramente la base sí la tendré, Ajá. pero es que es como de esas que se queda la intriga, según, pero en realidad sí sabes qué pasó. Porque dice que, creo que mi tía y ella tenían un primero pollito Ajá. y se fue haciendo grande hasta que se hizo gallo Ajá. y se llamaba creo que Pancho. Entonces ya ellas llegaban de la escuela y Pancho, o como si fuera un perrito, y Pancho y Pancho. Y un día en la escuela, llegaron a su casa Y había y pollo fueron a, rostizado. pues sí, o sea, como que fueron a buscar al Pancho y no estaba. Y entonces mi abuelita como que dijeron, ¿y Pancho? Y dijo, se escapó, se fue volando como ya es gallo, París. se voló a otra azotea y así. Y ya como que dijeron, ay, Pancho, o así. Y ya poquito después, al rato, niñas, ya está la comida. Y había mole con pollo. No. Y, o sea, igual, ya, o sea,
No se sabe si era Pancho, pero fue el mismo día que desapareció y había mole con pollo. ¿Qué tal? Y lo que yo pensaría ahorita es qué tal y lo intercambiaron por un pollo. Porque es muy Porque son diferentes, ¿no? porque no, o sea, no, porque tal vez El pollo es, que te comes no, es distinto. es que es difícil ese proceso. O sea, quien lo hace, yo vi como un pancho, pollo, pasaba a mejor vida ¿Sí? para comer y sí es un proceso bien loco porque como que a pesar de que les hacen un corte como de este lado, sigue corriendo entonces la sangre. O sea, creo que eso es muy complejo. Puedo estar a favor De que fue un trueque. de que puede ser un trueque. Sí. Sí, porque es muy difícil. O a lo mejor sí pasó eso y tal vez sí se escapó O sí se Pancho. escapó. Y ese día Y ese día casualmente hubo mole con pollo. hablando de pollitos, me acabo de acordar de otra historia. Yo tenía menos de 5 años y mis papás en esa época rentaban una casa. Y en esa casa era como si, pues había varias casas, ¿no? O sea, la señora que rentaba tenía varias casas. Era como si fuera una vecindad sin ser una vecindad, porque todo era distinto, el ambiente y demás. Entonces, la señora casera vivía en la parte de arriba. Y yo chiquita a veces subía las escaleras y yo convivía con sus pollitos, porque la señora tenía unos pollitos. Resulta que un día la señora creo que se va de vacaciones, mi mamá estaba en la casa haciendo de comer y yo subí a jugar con los pollitos. Pues resulta que bajé y le dije a mi mamá, no, sí, mi mamá me estaba buscando, Mariana, Mariana. Y ya no le digo, acá estoy. Y ya bajo, ¿no? A los 5 años, menos de 5 años. ¿Qué estás haciendo? Traes todas las manos mojadas, casi, casi, ¿no? Todos los bracitos mojados. ¿Qué haces? Y yo, es que bañé a los pollitos. Ajá. Y entonces agarré jabón, a cada pollito agarré jabón, agarré la bandeja y los bañé. Pues al siguiente día ya no existían los pollitos. Eran como 6 pollitos o más. ¿Y todos se murieron? Sí, pero lo preocupante es que era la señora, pues eran La la casera. casera. La Sí. mata pollos. No, Pues eso fue lo que pasó. no manches, sí. Yo tuve pequeñita, así con la esposada. Y La bomberita. se le salen las esposas La, bo- de que están unas manitas. la bomberita y la lavapollos. La lavapollos. Porque creo que los pollitos de chiquitos son muy delicados, ¿no? Sí. Sí, creo que también, no sé si mi mamá o mi tía, así cuando, o sea, como que entiendo que tenían pollitos varias veces en su vida. Y entonces No, eso será Pancho. uno de esos era Pancho, que ese sí creció, sobrevivió. Pero uno que todavía chiquito, no sé cuál de las dos, creo que mi mamá, como que torpemente apenas caminaba y ¡pum! Oh. Le cayó encima y creo que se aplastó todo. Ya vimos que tu mamá también era chiquita. No es Sí, no, una buena apenas sí podía caminar. no es una buena idea tener Pollitos pollitos y bebés. y bebés, o sea, no Ujú. hacen match. Te voy a contar otra historia también de cuando tenía, creo que igual menos de 5 años. Eh, no más, pobres de mis papás, porque en esa época sí carecían bastante económicamente. Entonces creo que sí yo los ponía en aprietos. Pero también ellos eran los adultos, ¿no? Tendrían que haber estado Yo he estado en supervisión. Bueno, resulta que un día estaba una calle que era como una tipo pendiente. Yo ya me salté la historia, perdón. Una tipo pendiente y mi papá en esa época trabajaba en algún lugar donde tenía un carro y resulta que nos estacionamos en esa pendiente. Pero no sé, o sea, no recuerdo qué me contaron mis papás. El punto es que mi papá se bajó del carro y creo que mi mamá se quedó de copiloto, pero dijo, ay, déjala ahí que agarre el volante.
Pero no sé, yo pensaría que aunque no estén las llaves, no sé si no hubo freno de mano o yo moví la palanca, no sé qué sucedió, pero el punto es que yo estaba haciéndole así de chiquita al carro y el carro se movió, Avanzó. avanzó y se fue para abajo. Pero ahí estaba tu mamá. Sí, Ah, bueno. pero mi mamá no sabe manejar. Bueno, Como pero para poner freno de así que mano. se hace ahora. Ajá, o sea, no avanzó tantos metros, pero sí avanzó centímetros y al ser una pendiente tan pronunciada, le pegó un carro. Ajá. Tristemente, al carro que le pegó era un carro de un tío político, al que en esa época le iba súper bien económicamente y demás, Ujú. pero sí cuentan la historia de que les cobró hasta el último centavo. Por eso digo que carecían mucho y yo Sí, vi a como mi que tú en lugar de ayudar sí, a los 5 años. a los 5 años, Ajá, pero entonces no me pero explico cómo, o sea, ¿cómo? podías ayudar no lavando pollitos o no agarrando el carro. Que me cuiden. Que me cuente. Entonces sí, le choqué el carro. A mí me pasó lo mismo, o sea, ya así, historias bien pequeñitas, o sea, ya se vuelven microsegundos que podrían ser sacados de una película. Eso del carro me pasó, mi tía vive en el norte, donde hay como una colonia, donde son como puras pendientes, son subidas así. Entonces un día fui a su casa, pero yo no me acuerdo por qué nos movimos. Ah, creo que porque como que el plan siempre era como llegar a su casa, cada quien estacionaba su carro y nos íbamos en un solo carro a un restaurante o lo que sea. Y yo llegué en mi carro y lo dejé, este, o sea, y me otra vez distracción o algo. O sea, nunca supe, pero el chiste es que cuando regresamos de comer, mi pinche carro ya estaba a la mitad de la calle. O sea, se fue para atrás y para atrás. No chocó a nadie, Qué bueno. afortunadamente, porque, o sea, como que se fue pues sobre la calle. Ajá. Entonces, a lo mejor en algún momento alguien llegaba y pues o sea, lo esquivaba. Sí. O sea, como que iba poquito a poquito yéndose para atrás, pero del tiempo que nos tardamos, ya estaba en la mitad de la calle. No, pero yo creo que si hubiera habido un carro atrás, o sea, a una corta distancia no le hace nada. Es como un besito. Lo hubiera Porque, detenido. porque seguramente Ujú. el golpe bueno, así el nivel que tú tenías tal vez del freno de mano, así era muy leve, ¿no? Por eso se movía Sí, tan yo creo que lo poquito. que hice fue no ponerlo bien y como estaba en pendiente, pues poquito a poquito se iba No y ya. manches, todos vaya que son historias sacadas de una película, serie y demás. Yo tengo una más que considero que es una historia muy buenaza, pero me gustaría cerrar con esa. ¿Tú tienes alguna No, otra? cierra con eso. Sí, con esa. Y hasta podemos hacer una segunda parte de historias que nos cuenten, que nos Sí. acordemos que vivimos o que nos acordemos que nuestros amigos Círculo contaron. Sí, o como ahorita dijimos, como cachitos de que Microhistorias. dices, microhistorias es que esto lo pudo haber sido Sí. sacado de una película, ¿no? Bueno, resulta que esta historia es de unos familiares. Ujú. Resulta que esos primos en algún momento rentaban una casa en el centro de la Ciudad de México. Hago mucha referencia como en este tipo de detalles porque para que vean el nivel de la casa. Ajá. Era una casa antigua. Me acuerdo que cuando tú abrías la puerta de esa casa, en la parte de abajo era un pasillo y en la parte de abajo eran como bodegas Ujú. y tenías que subir unas escaleras de fierro y arriba era como una media luna. Y en esa media luna era en donde ya estaban los cuartos, que algunos cuartos eran muy largos para considerarse como mini departamentos Ajá. y algunos otros cuartos eran muy pequeños. Los cuartos que estaban vacíos tenían los vidrios rotos, mucho polvo, basura adentro. eh, Realmente eran, o sea, no basura así como de... Como polvo y Sí, así. sí, como una casa abandonada al Ajá. final. Entonces hago esta referencia porque todo era muy creepy. Ajá. En ese lugar vivían dos de mis familiares, o sea, dos familias diferentes. Ya. Entonces, en un lugar vivía una tía y en otro lugar vivía otros tíos. Resulta que de repente mis primos, yo creo que en esa época tenían menos de 10 años, Ujú. los dos,
y eran muy traviesos, así muy pingos, ¿no? Entonces hacían travesuras y demás, Pingos. así tipo el chavito tipo Bart Simpson y la otra morrita Pebbles. Sí, Pebbles era así como más ruda, ¿no? No, pues Bambán, ¿no? Bam, ándale, como Mm, Bam. ajá. Ajá, pero en Girly. Entonces, pues hacían como muchas travesuras y un día el papá se fue a trabajar y la mamá se metió a bañar. Los hermanos se quedaron viendo la tele y eran de esas teles cuadradas que estaban muy anchas de atrás. Ah, sí. Se llama de bulbos, ¿no? Sí, justo. Entonces ellos estaban así, como tú y yo sentadas viendo la tele, la mamá se mete a bañar aquí en la puerta de al lado, o sea, estaba muy Cerca. cercano todo, y de la nada la tía escuchó un grito así de, Ujú. o sea, un grito así de desesperación, de terror y demás, y la tía sale así en bata y así mojada y demás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dicen los niños, es que vimos al diablo, el diablo salió de la tele y cuando gritamos se fue para atrás de la tele y se hizo en forma de muñeco, Ah, porque ellos vieron cómo o sea, ajá. no sé si es real, Ujú, pero vieron cómo se esfumó y se hizo chiquito, como un muñeco. ujú, Entonces la tía cuando empieza a buscar no había nada. ujú. Ellos desde ahí quedaron como súper Traumado. traumados, pero resulta que un día la tía estaba haciendo limpieza en su casa y en el cuarto de los hermanos era una litera. Y en esa litera mi tía empezó como a barrer en la parte de abajo y abajo de la cama encontró ¿Un muñeco? un muñeco del diablo, ¿Cómo? O sea, ¿en forma de en diablo? forma de diablo. O sea, y desde ahí es como una de las historias más cañonas porque hoy no ¿Y no se sabemos. fueron a vivir a otro lado? Creo que tiempo después, creo que había un poco de necesidad O sea, no podían, ¿no? Irse a otro no, lado. no, sí era como una necesidad de estar ahí por muchos aspectos, Ajá. pero lo vieron en O el sea, el muñeco. muñequito. Entonces creo que tipo de que la tía tiró el muñeco, o sea, a la basura de órale, a la basura y de aquí para la calle, ¿no? Y creo que lo volvió a encontrar en la cama ahora de ella, abajo de su cama. Ay, no, es como, Sí, no como importa dónde vaya. Chucky Chucky siempre me siempre me persigue. perseguirá. Y es una de las historias de terror. Esa es fue una historia muy sonada en mi familia, que yo no sé cómo, o sea, si es real o no es real, y cómo, porque dices, a veces una persona lo ve, Sí, porque ahí fueron los dos, los ¿no? dos, O sea, como que ni modo que se pusieran de acuerdo y claro, vamos a y gritar. lloran y Ajá. traumados y así, no, o sea, fue muy raro. Ay, no, qué miedo. Sí. Ay, a mí sí me da miedo todo eso y me da mucho miedo. Y a mí me dan miedo los muñecos. Que voy a contar que me regalaste un Labubu. Me regaló un Labubu, pero, o sea, siento que, Yo súper emocionada, o te sea, pero dije, yo te había dicho como de que no me gustan los sí. Labubus. Y yo te dije, mira, para que vives la experiencia de abrirlo y el que te salga, wow, y así. Y tú, gracias. Y yo, gracias, y pues ya así lo abrí y todo, me salió y ya, pero entonces como que un día me dice, porque yo en mi recámara tengo como mis peluchitos, ¿no? O sea, Ajá. bueno, o sea, obviamente tres, así como los más importantes o los que en toda mi vida dije, estos tres los selecciono, tengo un sillón y ahí los tengo los tres. Y entonces me pregunta ella, ¿por qué ahí no tienes tu labubu? Ah, no, sí. Pero me dijiste, oye, ¿te puedes llevar mi labubu? ¿Qué tal y Tú tú lo cuídalo. cuidas? No, porque ella tiene como una cosa de muñequitos en donde tenías la bubus. Sí. Entonces yo dije de pretextos, ¿por qué no te lo llevas y lo pones ahí, como con, o sea, que esté con sus amigos la bubus? Pero y ya después dijo, ¿por qué no lo pones ahí en tu sillón con tus muñecos? Pero entonces yo ya empecé a no aguantar la presión de sus preguntas y ya hasta que le dije, ay, la verdad me da miedo. No, y es que creo que sí te lo quedaste unos 2 días, pero decías que te daba miedo ir al baño en la noche, Ajá, porque o sea, sentías que porque la bubu como te es que, veía. ajá, o sea, realmente como tiene una carita chistosa, o sea, como así, y entonces como que yo decía, "Ay, imagínate ver sus ojitos así raros, y me daba miedo, pero ya después te dije que ya no me daba miedo, No, pero no te lo has llevado. no, O sea, pero yo ya ya, tengo 3 labubus. pero ya no me da miedo. Eso es lo bueno. Este episodio me gustó. Siento que conocimos como una parte
de historias que aunque somos muy, muy cercanas, no conocíamos. Sí. Y también me gustó recordar la historia que siempre cuenta la amiga De los ácaros. de los De los, ácaros. que quién sabe qué pasó con Volaron, los pollitos. los pollitos volaron. No, pajaritos que volaron. Ajá. Y de los pollitos recordar, ya no me acordaba del baño, del amigo que se le botó la canica, buena historia. De que Sí. no sabemos si Pancho pasó a mejor vida O fue una coincidencia. o fue una ¿Usted qué coincidencia. cree allá en casita? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Cuéntenos sus historias también. Igual hacemos otro episodio en donde podamos leer sus historias y nosotros recordar algunas otras cosas. No tienen que ser historias largas, sino Microhistoria. microhistorias o cachitos de a mí me pasó esto. Yo también tuve un pancho y también ese día comimos pollo. Y así. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Así es, yo soy Sandra Salazar Y yo, Yuno en Raya, y juntas somos tu dúo favorito.